Miguel Ángel Merentiel Serrano, o como lo conocemos todos, La Bestia, es de esos jugadores que te sacan una sonrisa cuando ves su historia. La luchó desde joven, la remó desde los potreros de Paysandú, y hoy se encuentra con la camiseta de Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de América. Pero, ¿qué hay detrás de la historia de La Bestia? ¿Cómo alguien puede pasar de ser nada a ser todo? ¿Es un gran talento o solo suerte? Quédate hasta el final de este video y maravíllate con una de esas historias que solo pasan una vez cada 100 años. Nació un 24 de febrero de 1996 en una ciudad uruguaya llena de pasión por el fútbol. Aunque seamos sinceros, no es de las más conocidas fuera del país. Pero ojo, que de ahí han salido guerreros del fútbol, y Merentiel es uno de ellos. Paysandú, Uruguay. Para muchos, un nombre más en el mapa. Para Merentiel, es el lugar donde su sueño empezó a cobrar vida. De joven como cualquier otro, lo único que quería era jugar a la pelota. Se pasaba horas pateando en los potreros del barrio. Y aunque por ahí las condiciones no eran las mejores, el amor por la pelota siempre tiraba más fuerte. En cada pique, en cada gambeta y en cada gol, Merentiel iba demostrando lo que tenía dentro: hambre de gloria. Peñarol no tardó en posar los ojos sobre él, llevándoselo para sus inferiores. Acá ya empezaba la parte seria. Pero ojo, llegar a un club grande no es garantía de éxito. El joven tenía que remar contra la corriente y aunque no pudo debutar de inmediato en primera, se fue haciendo su lugar. En Peñarol fue puliendo su estilo, aprendiendo a moverse como delantero, rápido, incisivo y con olfato de gol, pero siempre con esa garra charrúa que lo caracteriza. Sin embargo, para pegar el salto había que irse a foguear a otro lado, el tanque de Sisley, donde empezó la aventura. La primera gran oportunidad para Merentiel llegó en 2016, cuando se fue a préstamo a El Tanque Sisley, un club mucho más chico pero ideal para sumar minutos. Y vaya que sí lo aprovechó. En un ambiente más humilde donde cada partido se juega con el cuchillo entre los dientes, Miguel se destacó metiendo 7 goles en 20 partidos. La verdad, nada mal para su primera experiencia en la primera división. Desde allí, empezó a sonar su nombre con más fuerza, tanto en Uruguay como fuera. Lo que le faltaba era probarse en el exterior, y esa chance llegó cuando Peñarol lo mandó a préstamo al Lorca Fútbol Club de España en 2017. Suena bastante lindo, ¿no? Ir a Europa es el sueño de cualquier futbolista, pero como siempre, no todo es color de rosa. En Lorca no pudo desplegar todo su potencial, y la experiencia terminó siendo más que aprendizaje que de consagración. Pero ojo, todo suma, y la vuelta a Sudamérica lo encontró más maduro y más enfocado. Godoy Cruz, primer contacto con el fútbol argentino. El 28 de enero de 2019, Godoy Cruz se jugó y compró el 50% del pase de Merentiel. Llegaba a una liga donde se juega fuerte, donde cada partido es una guerra, y el fútbol se vive con una intensidad única. En Mendoza, aunque no la rompió del todo en números, dejó siempre la sensación de que era un delantero que podía dar mucho más. Metió 6 goles en 26 partidos, pero lo que dejó claro fue su entrega. Si algo caracteriza a Merentiel es que nunca se esconde, siempre va al frente. Sin embargo, donde realmente explotó fue en su paso por Defensa y Justicia, un equipo que siempre sorprende y saca jugadores de la galera. Con Hernán Crespo primero y Sebastián Becasese después, Merentiel empezó a transformarse en La Bestia. Y no solo por sus goles, sino por su actitud dentro de la cancha. Se convirtió en ese tipo de delantero que los defensores odian enfrentar. Es rápido, te pelea a todas, va al choque y cuando tiene la oportunidad no perdona. ¿Y de dónde viene el apodo La Bestia? Fue en un partido contra River Plate en pleno Monumental, donde metió un golazo que silenció a toda la cancha.
Y en la euforia del festejo, se fue derecho a una cámara y le gritó al mundo: "Soy una bestia". Y ahí quedó el apodo, como anillo al dedo. Desde ese día todo el mundo lo empezó a llamar así. Y él, claro, lo llevó con orgullo. Al fin y al cabo describe perfecto su manera de jugar. Una fiera en el área, siempre con hambre de gol y siempre con ganas de más. En Defensa y Justicia se cansó de hacer goles y de ganarse el cariño de la gente. En total, jugó 80 partidos y metió 27 goles, además de aportar 9 asistencias. Cifras que lo pusieron en el radar de varios clubes importantes. Y cuando Defensa ganó la Copa Sudamérica y la Recopa Sudamericana, Merentiel ya se había consagrado como uno de los mejores delanteros del torneo. Palmeiras, un paso por Brasil. El siguiente paso lógico era Brasil, una liga con muchísima visibilidad y un nivel altísimo. Y fue el Palmeiras el que puso los billetes sobre la mesa, comprando el 80% de su pase por $1.5 millones en 2022. La adaptación a la Serie A brasileña no fue fácil, pero Miguel no tardó mucho en demostrar su valía. Metió su primer gol con Palmeiras el 3 de septiembre de 2022 contra Red Bull Bragantino y una semana después repitió contra Santos. Aunque no fue titular indiscutido, siempre que entraba lo hacía bien, pero lo que él quería era ser protagonista. Y por eso cuando apareció la oportunidad de volver a Argentina, no lo dudó. Y la verdad, no era cualquier oportunidad. Boca Juniors lo estaba buscando. Boca Juniors, el sueño hecho realidad. El 31 de enero de 2023, Merentiel firmó su contrato con Boca Juniors. Venía a préstamo con una opción de compra de $3 millones. De inmediato ya estaba debutando el 5 de febrero contra Central Córdoba, en lo que sería el comienzo de una nueva etapa en su carrera. ¿Y qué etapa? Porque en Boca la exigencia es máxima. Si no dejas todo en la cancha, la gente no te perdona. Pero Miguel lo tenía clarísimo. Había que ganarse el cariño de la gente con goles, pero también con huevos. Al principio le tocaba ser el tercer 9, por detrás de Benedetto y Luis Vázquez. Pero la paciencia y el laburo diario dieron sus frutos. Con algunas lesiones en el equipo, Merentiel fue ganando minutos y con ellos confianza. Ya para mitad de 2023 era una de las piezas claves del equipo de Jorge Almirón, y Boca no dudó en hacer uso de la opción de compra. Compraron el 70% de su pase por $3 millones, asegurándose a un delantero que cada vez que entraba respondía muy bien. Y si pensabas que Merentiel ya había dado todo, pues te equivocaste. La temporada 2024 fue donde terminó de demostrar que está hecho para Boca. Arrancó con todo, convirtiendo en partidos importantes de la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Pero el momento más glorioso de su temporada y quizás de su carrera hasta ahora, llegó en el Superclásico contra River el 21 de abril de 2024. Ese día Boca estaba en problemas, River dominaba el partido, pero apareció Merentiel. Metió 2 goles que no solo le dieron la victoria a Boca, sino que eliminaron a River de la Copa de la Liga. La bombonera explotó y Merentiel salió ovacionado. Para finales de abril de 2024 ya se había consagrado como el máximo goleador de Boca en lo que va de la década de 2020. Superó a Benedetto y se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas. La selección uruguaya, un nuevo desafío. Merentiel no solo estaba brillando a nivel de clubes. En junio de 2024, la selección uruguaya lo convocó por primera vez. Aunque no fue incluido en la lista final de la Copa América, debutó en septiembre en un partido de las eliminatorias sudamericanas contra Venezuela. Para él, ponerse la celeste es cumplir otro sueño. Pero ¿sabes cómo es esto? Apenas es el comienzo de una nueva etapa. El futuro de la bestia. A los 28 años, Miguel Ángel Merentiel está en su mejor momento. Su historia es la de un joven que nunca dejó de creer, que siguió luchando aun cuando las cosas no salían del todo bien,
Y lo mejor de todo es que todavía tiene mucho para dar. Con Boca en lo más alto y su nombre empezando a resonar fuerte en Uruguay, la bestia está más viva que nunca. Si algo queda claro con Merentiel es que su historia está lejos de terminar. Con Boca Juniors peleando siempre en los torneos locales e internacionales y su reciente llamado a la selección uruguaya, el futuro se pinta de celeste y oro. Lo interesante de Merentiel es cómo ha logrado adaptarse y mejorar en cada paso de su carrera. Desde los potreros de Paysandú hasta la Bombonera, siempre se mantuvo fiel a su estilo. Un delantero agresivo que no baja los brazos, que pelea cada pelota como si fuera la última. Este espíritu de no dar por perdido ni un centímetro es lo que lo ha llevado a ganarse el respeto de sus compañeros y rivales y el amor de los hinchas. Los desafíos que vienen. Con 28 años la carrera de Merentiel está en plena madurez, pero aún tiene mucho por dar. El gran desafío que se le presenta ahora es consolidarse en la selección uruguaya, un equipo que siempre tiene delanteros de jerarquía. Con la Copa América 2024 en el horizonte y las eliminatorias para el Mundial 2026, Merentiel sabe que cada partido con la celeste es una oportunidad de oro para mostrarle al mundo lo que puede hacer. Uruguay, históricamente, ha tenido grandes delanteros. Luis Suárez, Edison Cavani, y ahora el testigo está pasando a una nueva generación. Merentiel tiene todo para ser parte de esa transición y hacerse un nombre en el fútbol internacional. Ya demostró que puede rendir en las ligas más competitivas. Ahora, solo le falta consolidarse a nivel selección. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué opinas de Merentiel? ¿Crees que seguirá ascendiendo en su carrera? ¿Hay algún otro jugador del Boca del que te gustaría conocer su historia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en un siguiente video, bosteros. ¡Chao!